En realidad tengo 35 años de académico. Comencé como maestro de niños especiales en una escuela muy pobre en Buenos Aires y llegué a decano de facultad en Perú. Así que tengo un recorrido bastante largo también en la academia, pasando por todos los puestos y todas las áreas que se te ocurran, tanto en universidades públicas como privadas. Así que, y además, bueno, dando conferencias, he dado más de 200 conferencias en 40 ciudades, 14 países. Bueno, este, por eso es medio difícil definirme. Al mismo tiempo también he hecho radio durante muchos años, o sea que este, tengo como muchos perfiles. Cuando me preguntan a mí en esencia qué soy, yo digo que diseñador. Y mi especialidad es el branding. Pero en realidad eso es digo que soy diseñador porque es una forma de resumir una forma de pensar. Y el diseño tiene una forma de pensar muy particular. Y yo creo que todo lo que hago lo hago con pensamiento de diseño, por más que me dedico a otras cosas. Este, y creo que eso es lo que más me define. No diseñador por el hecho de diseñar objetos o elementos gráficos, sino por la forma de pensar. Esa es mi esencia. Yo creo que eso es una, digamos, desviación natural. Mi primer foco de trabajo a partir del diseño y de la gráfica tenía que ver con el tema de imagen corporativa y de marca gráfica. Y naturalmente, digamos, entendía que la marca era mucho más que el logo. Y en el branding la marca es mucho más que el logo. Cuando hablamos de marca desde el punto de vista del branding, estamos hablando de un intangible que integra una enorme cantidad de aspectos, ¿no? La marca es solo el emblema que representa ese intangible. Y de a poco fui volcándome hacia esa área en particular que tenía que ver con el branding, entender la marca en una perspectiva mucho más amplia. Y me apasiona el tema de la comunicación, como decía, desde la docencia, desde trabajar en radio o en televisión hasta escribir en distintos medios o escribir libros. Digamos que siempre la comunicación ha sido mi eje central de actividad. Y el branding tiene mucho de comunicación. Eh, Así que nada, como amo las marcas y amo la forma en que estas marcas impactan en la sociedad, cómo construyen en el imaginario colectivo, uh, digamos, nuevos usos y costumbres, su nivel de influencia y su capacidad transformadora, además de obviamente su capacidad de transformadora desde lo económico, pero digo, su capacidad transformadora desde lo social y desde lo cultural. Siempre me pareció un mundo apasionante. Y claro está que mi perspectiva del branding no es solo una perspectiva ligada a los aspectos de oferta y demanda, de toma y daca o de aspectos estrictamente de acumulación económica. Yo tengo una visión del branding un poco más enfocada a otros aspectos que tienen que ver con el impacto social, el impacto cultural, cómo las marcas son claves también en una transformación real de la sociedad cuando están comprometidas y trabajan de forma honesta y transparente para todos los stakeholders con los que la marca está en contacto. Y entonces siempre decimos aquí en nuestra propia agencia que eh, nuestra ideal es trabajar con marcas que tengan desde el principio una idea de compromiso con el ecosistema social, cultural y natural, marcas que piensen en las personas en el centro de la estrategia, marcas que tengan en sus planes, si no los tienen ya, eh, digamos, planes justamente de desarrollo social, que trabajen en la medida de lo posible políticas de comercio justo. Es decir, nos interesan las marcas como un activo y positivo componente social. Yo trabajo el branding desde el sistema de valores especialmente.
más que de la misión, la visión y los enunciados, digamos así, para los resúmenes. Me interesa mucho en qué valores. Dime en qué crees y te diré quién eres, ¿no? Esta es mi Sí, esencia, ¿no? No me cuentes, bueno, solo a dónde aspiras llegar o para qué crees que estás en el mundo. Bueno, en eso sí, con la idea del propósito, que está muy de moda, sí. que es de viejo también, es decir, todos tenemos un propósito en la vida, encontrarlo ayuda a encontrar un camino, pero no nos define. Yo creo mucho más en esto de en qué cosas creemos, cuáles son los valores que nosotros sostenemos y que no son negociables, ¿no? Esto es muy importante. Pero bueno, con el tema de calidad sucede lo mismo que con el tema de creatividad. ¿Qué es la creatividad, no? Según digamos, la definición del diccionario es producir algo de la nada. Si lo tomamos de esa perspectiva, hay un solo creador, que puede ser Dios, la naturaleza, no sé, lo que te ocurra. En realidad la creatividad de la perspectiva humana tiene que ver con producir algo nuevo a partir de algo preexistente. Y entonces ahí sí tiene que ver con esto, ¿no? Entonces cuando hablamos de calidad, la calidad en relación a qué. Es decir, tiene que haber un modelo que defina parámetros, ahí entra lo medible, dentro de, digamos, los datos duros, junto con los datos blandos, para entender cuáles son los parámetros que nosotros definimos como calidad. ¿Qué es calidad para nosotros? Pues la calidad no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, cuando digo la calidad no es negociable, es porque uno tiene que definir un modelo de gestión y ese modelo debe aspirar a la mejor calidad posible en relación a el mercado, su competencia o lo que fuere, ¿no? No te podría decir algo en particular. Sí te puedo decir que desde siempre me interesó la comunicación. Yo estaba en la escuela, en el secundario, y guardaba en una carpeta recortes de anuncios que me llamaban la atención en los diarios y en las revistas, en los periódicos y en las revistas. Siempre tuve como una vocación por la comunicación. Siempre me gustó mucho leer. No soy un ratón de biblioteca, pero siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado leer eh, de forma no, digamos, tradicional. Es decir, siempre me ha gustado salpicar, la lectura salpicada, informarme de muchas cosas y siempre me ha gustado digamos, creo que las cosas no tienen una sola causa. Y desde siempre lo he pensado, desde muy joven, digamos. Y me gusta la idea de pensar en un mundo complejo, multicausal. Y el branding finalmente expresa esa multicausalidad, porque cuando uno trabaja una marca, este integra muchísimos factores que son totalmente diferentes en su actividad, en su construcción o en su esencia, y los integran con una idea muy específica. Siempre tuve curiosidad por ese tipo de cosas y los modelos de relaciones siempre para mí fueron clave, ¿no? Entiendo la vida como un sistema de relaciones y el branding es un sistema de relaciones. Yo creo que por eso digo que no hay un momento particular, para mí casi te diría que es natural. Si toda la vida pensé así. Por más que he trabajado antes de esto, obviamente, desde ser maestro de niños especiales hasta lo que se te ocurra, he instalado antenas o no sé, he arreglado aparatos eléctricos o he atendido comercios desde muy joven, desde muy joven. Pero una vez que ingresé ya formalmente, digamos, al terreno de la academia orientada al branding, como alumno y luego como profesor y como académico y como obviamente profesional, llevo más de 35 años en esto. Te diría que me resulta un área natural. No me imagino en otra especialidad. Esto es lo que me pasa. Los desafíos son muchos, en primer lugar, porque tengo como distintas responsabilidades en este momento. Bueno, he pasado, digamos, de ser el decano de una facultad de diseño y comunicación, que además era una sociedad anónima, por lo tanto tenía una responsabilidad económico-financiera muy grande en una institución muy grande en Perú.
a hoy estar a cargo de la dirección editorial de una revista que ya lleva más de 30 años en el mercado y refundar una editorial de libros que hemos editado 50 títulos en 2 años y seguimos creciendo. Eh, Ese es un gran desafío, el tema de trabajar para, por un lado, crear contenidos atractivos para toda nuestra audiencia, nuestros lectores, y por otra parte, ser editor con la responsabilidad que eso implica, es decir, buscar qué libros publicar, con qué visión, con qué criterios. Y por la otra parte, nuestra agencia, el gran desafío de ser finalmente un autónomo. Es decir, no somos parte de una organización, y entonces de una organización, digo, global, sino que somos una pequeña agencia que trabaja en red en el mundo. Digamos, tenemos colaboradores nuestros que están en Argentina, en Perú, bueno, y aquí en España. Eh, y el desafío diario de dar respuesta a nuestros clientes, ¿no? Y ayudarlos a tener un mejor posicionamiento, a ayudarlos a hacer mejores negocios. Y cuando digo mejores negocios es a que ganen dinero y que sus negocios sean buenos para todos. Y ese es un desafío permanente, ¿no? La posibilidad de reinventarse, esto de vivir casi sin red, ¿no? Yo vengo digamos, bueno, me fui de Argentina hace 12 años. Eh, pero vengo de una cultura que es la cultura argentina, que es una cultura sin red, ¿no? Donde todo el tiempo tienes que estar reinventándote y debes estar, digamos, alerta a los cambios, porque la Argentina es cambiante, minuto a minuto. Entonces, para nosotros, lo que para algunos, en algunos países más estables, les resulta casi trágico, para los argentinos es el pan de cada día. Por lo tanto, digamos que la situación del desafío diario es casi te diría que está en el ADN, para bien. Si el éxito es poder vivir de lo que te gusta, sí soy una persona exitosa. Y desde hace muchos años soy una persona exitosa. Si lo medimos desde ese lugar, que es el lugar que yo creo, sí, soy una persona de éxito. Hay gente que mide el éxito desde lo que tienes, en cuanto a lo económico. Yo desde ese punto de vista no lo puedo medir, y además si lo midiera desde ahí, francamente no soy una persona exitosa. Pero creo que las claves tienen que ver con eso, ¿no? Con el trabajo, tienen que ver con ser inquietos. En esto somos, digamos, lo tenemos como un aspecto fundamental en nuestro ADN también. Curiosos, no quedarse quieto es importantísimo, pero trabajar en lo que te gusta, creo que eso es el éxito mayor, y estar sano y vivo. Ya con eso estamos, y tener una familia que te quiere, tiene, y a la que quieres y contienes. Ya con eso es un gran éxito. Por un lado, obviamente, hacer crecer la editorial, lo que estamos yendo, crecer la tienda de la editorial, además en un proyecto de relación con distintas instituciones que estamos trabajando muy fuerte, y con la revista. En lo que tiene que ver con nuestra agencia, poder salvar digamos, la tentación de crecer en demasía. Hablábamos justamente estos días con clientes nuestros que nos pedían que crezcamos, eh, porque ellos sentían que teníamos todo para crecer, en cuanto a mayor estructura, y francamente nosotros tratamos de resistirnos a eso, porque nuestro modelo de trabajo es un modelo que tiene que ver con el uno a uno. Nos gusta trabajar con nuestros clientes, entenderlos, involucrarnos con ellos, y si crecemos más, esa relación se pierde. Así que un desafío que tenemos por delante es cómo seguir evolucionando sin necesidad de crecer exageradamente. En algún momento quiero retomar mi actividad en radio, que aquí no la he hecho todavía, salvo podcast, porque eso es mi otra parte que me apasiona, y me parece que en algún momento tengo que volver a hacerlo.
Volver a hace 2 años que prácticamente no estoy vinculado a la academia. Me he tomado un tiempo de descanso y bueno, ahora este año tengo un par de, digamos, de actividades online para Chile, eh, uno para Chile y otro para aquí, para España, docente, pero en algún momento tengo ganas de regresar un poco al docente, como profesor, no como directivo, que ya he pasado por todo esto. Y, y nada, esos son mis proyectos inmediatos, digamos, en los próximos 2 años. El futuro del branding para mí tiene que ver con algo que digo en mi otra teoría, que es biobranding, que va a salir un libro sobre esto. El futuro del branding tiene que ver con marcas comprometidas desde otro lugar, verdes, sostenibles, socialmente responsables, comercialmente justas y algunos aspectos más. ¿Por qué? Porque, como suelo decir, las preocupaciones de hoy son las demandas de mañana, ¿sí? Si una marca, ya sea una marca de una empresa privada, pública, una organización, una fundación o un producto comercial, es capaz de escuchar a sus audiencias, va a empezar a ver cuál es la perspectiva, en prospectiva, digamos, cuál es la perspectiva futuro de las demandas de la gente. Las demandas nacen de los problemas insatisfechos hoy y de las preocupaciones del presente. Si decimos que el futuro es el presente proyectado, debemos empezar a entender cuáles son las preocupaciones de hoy que serán demandas mañana cuando no han sido respondidas adecuadamente. Y creo que esos temas ya están aquí. No es una cuestión, y no hablo de las modas o de algunas cuestiones laterales o demasiado maniqueas en la construcción social, ¿no? Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con el bien de todos. Entonces sí estamos preocupados por el medio ambiente, cada uno en su medida, sí estamos preocupados por el contexto social, sí estamos preocupados por la cultura y la educación, sí estamos preocupados por que la gente viva cada vez mejor, y estos temas son temas que tienen que ver con el futuro, y sí estamos preocupados con nuestra condición humana, acerca de nuestra condición humana. Y estos son temas en los que las marcas tienen que entender que si quieren conectar de manera eficiente y eficaz con sus audiencias, van a tener que tenerlo en consideración. Y ya no como una máscara, sino como un elemento central de su propuesta de valor. Tiene que formar parte del core de la organización. Y eso debe ser expresado porque digamos que una marca, decimos que la marca es la promesa de una experiencia única y su cumplimiento, ¿sí? Que si vas a prometer debes cumplir. Si te vas a involucrar no lo puedes hacer en apariencia porque luego el efecto boomerang es mucho peor. Tienes que ser transparente y honesta y si estás preparada para hacerlo y si no tienes que prepararte para hacerlo. Creo que hacia allí va el futuro del branding. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia, así como ha puesto en evidencia a algunas personas, a individuos, digamos, en lo bueno y en lo malo, creo que también ha puesto en evidencia a algunas marcas en lo bueno y en lo malo. Rápidamente hubo marcas que trataron de subirse a la ola de ser cercanas y este tipo de cosas, pero no lo han podido sostener porque no era parte de su esencia esto que decíamos de la realidad, de ser transparente y honesto, de entender cuál es tu sistema de valores, y entonces es una cuestión oportunista. Y el oportunismo se paga caro en esto, te puede servir, puede ser táctico, pero no es estratégico, ¿sí? Y yo creo que hubo marcas que sí actuaron de manera muy coherente en esta pandemia y que estaban asociadas directamente a su esencia. Por lo tanto, lo que ha hecho la pandemia fue potenciar su presencia. Siguen cumpliendo con su promesa. Pero también en algo sí no soy muy, muy optimista. Yo creo que cuando dicen, bueno, cuando salgamos de esto vamos a salir mejores. Yo creo que no. Honestamente, nada es más corto que la memoria social. El individuo tiene una memoria más larga que la memoria social, ¿sí?
Y yo creo que cuando esto pase, en 6 meses nos olvidamos de todo y volvemos a la vieja normalidad. La nueva normalidad puede ser de forma, pero no de fondo. Yo no creo que esta situación, porque es una situación heredada, no es una situación deseada. Entonces cuando la situación es heredada, no cambia. Mira, después de la Primera Guerra Mundial, no, todo el mundo estaba de acuerdo que no iba a haber una Segunda Guerra Global. Y sin embargo, menos de 30 años después, volvimos a tener una guerra mundial. Es decir, si fuésemos una cultura, si fuésemos una sociedad de memoria, eso no sucedería. Si después del holocausto armenio, podríamos decir que sería impensable un nuevo holocausto, ¿sí? Tuvimos el holocausto judío. Y luego de eso, ¿cuántos holocaustos más hemos tenido después del holocausto generado por el nazismo? Muchos más, probablemente en pequeñas escalas o nos enteramos menos. A lo que voy es que yo creo que estos grandes impactos no necesariamente cambian nuestra forma de ser. Y creo que a las marcas les pasa lo mismo. Aquellas que eran buenas se han visto potenciadas en su bondad y aquellas que eran malas, muchas quedaron en evidencia. No mucho más que eso. Yo tengo una visión más a largo plazo. Creo que el cambio, como decía antes, empieza por uno y se proyecta al conjunto y entonces ahí sí podemos tener un cambio global. Las marcas que lo han entendido, yo creo que van a ser las líderes de los próximos 10 años. Las marcas que entendieron esto, que tienen una participación activa en esta posibilidad de cambio social. Las que no lo han entendido, creo que tienen los próximos 10 años muy complicados. Esa es la realidad. El primer consejo es que estudien. Parece que estudiar tiene mala prensa en los últimos tiempos, ¿no? Hay una profusión, digamos, de advenedizos que hablan de el éxito, entrecomillado ahora, que el éxito no depende de tu formación, depende de tu voluntad. Y la voluntad es solo, digamos así, la sal que le pones a la actividad. Eh, Estoy bastante lejos del voluntarismo. Cuando yo hablo de estas cosas, justamente las hablo desde una realidad concreta, es decir, ¿cómo hacemos para transformar la realidad? No la transformamos diciendo que la vamos a transformar. Esto es importante. Lo primero es estudiar. Yo siempre sigo dándole valor al estudio, a la capacitación permanente y a la formación. Lo segundo tiene que ver con involucrarse en el trabajo de manera honesta y trascendente. Y tener en cuenta que la calidad no es negociable. Cuando uno hace algo tiene que hacerlo con la máxima calidad posible. Que no hay excusas para no trabajar desde la calidad. Después, bueno, las cosas te salen mejor o peor, pero digamos que eso hay que tenerlo en cuenta. La calidad no es negociable, hay que estudiar, hay que involucrarse en todos los aspectos y escuchar. Escuchar es fundamental. Si no escuchas, si no estás atento, no puedes dedicarte a esto. Y luego entender que el rol que tenemos desde el punto de vista del branding puede ser un rol mucho más interesante que el simple hecho de dar respuesta a una problemática circunstancial de una marca. Podemos ayudar a transformar una cultura de organización y transformando esa cultura de organización también transformamos el contexto en el cual esa organización está inserta, y si transformamos ese contexto podemos cambiar el marco social en el cual estamos, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decirte lo que decía antes, ¿no? Me parece que entender que podemos estar en una sociedad de consumo, pero que no nos consuma, y podemos estar en una visión capitalista, pero con rostro social. Es un paradigma extraño, puede ser un perro verde, pero yo creo que es posible y que creo que con el paradigma de la libertad como base podemos ayudar a transformar el mundo, ¿no? Y me parece que sin caer en este reduccionismo que muchas veces pasa, ¿no? Como dicen, el marketing cambia el mundo. El marketing no cambia el mundo, el marketing cambia formas de hacer negocios. Esto es como decir que el branding va a transformar el mundo y la cultura y la sociedad. Me parece como demasiado, es como pedirle demasiado, ¿no? Y me parece que no es el rol. Me parece que sí tiene un aporte fundamental para hacer.
Yo no creo en los dogmas, y entonces no puedo definir dogmáticamente una profesión o una persona o una actividad. Creo que el aporte que cada uno hace es un aporte al colectivo, y que creo que la respuesta y el cambio y la transformación es colectiva, no es individual, que nace desde lo individual proyectada al conjunto, y que esa transformación es una transformación colectiva. Como siempre decimos, nosotros en branding no mentimos, decimos verdades a medias, ¿no? Es decir, reforzamos aquellos aspectos significativos, pero siempre desde esta promesa a cumplir. Y para poder cumplir la promesa tienes que ser realista. Partes de entender el contexto en el que estás, entender la realidad que te rodea, entender el modelo de negocio de tu cliente, tu propio modelo de negocio, y entender el impacto que esa marca causa en la sociedad, en la cultura y en los negocios. Si no partes de la realidad, bueno, tienes un producto que puede impactar. Ahí hablo muchas veces en el libro, incluso hablo muchas veces de la diferencia entre impactar y tener una relación perdurable, ¿sí? En Oxito Brands hablo justamente de la relación, cómo nos enamoramos de las marcas. Y esto tiene que ver con una cuestión, además de todo lo que se te ocurra, una cuestión que tiene que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo. Por eso aparece el tema de la oxitocina. Hoy todo me causa gracia, y al mismo tiempo es muy curioso hoy leer a gente que eh, habla de esta teoría, y en realidad es una teoría que he creado hace más de 12 años, ¿sí?